Quiero que me acompañe los que trajeron sus Biblias al libro de Romanos capítulo 13. Ubíquese allí en su Biblia, Romanos capítulo 13. Si tienen la Biblia en el celular, también la ubica allí y trate de no dejarse distraer. Vamos a tratar de estar pendientes, atentos a lo que el Señor ha puesto para que hoy se pueda enseñar y hablar, ¿no? Romanos capítulo 13, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y así vamos a establecer varios versos como fundamento a la enseñanza de hoy. Dice la Escritura: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, oiga bien esta parte que es donde nos vamos a concentrar, el verso 3 y el verso 4, porque los magistrados o los que tienen autoridad no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4: porque el que es autoridad en este aspecto es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Podríamos actualizarlo: no en vano lleva la autoridad, no en vano lleva la pistola, y así sucesivamente. Pues es vengador de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Leamos de nuevo la parte del principio del verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. En esta oportunidad quiero hablar de cómo ejercer autoridad cuando estamos en una posición de autoridad. Hemos estado enseñando en todos estos días acerca de entender lo que significa autoridad, cómo estarle sujetos a las autoridades. Hemos hablado de las diferentes autoridades que expresa y establece la palabra de Dios, incluyendo las autoridades eclesiásticas. Hemos hablado un poco acerca de lo que son las consecuencias cuando no hay sujeción a la autoridad, y que en los versos que leímos nos habla un poco acerca de eso, de las consecuencias que pueden generarse cuando no se obedecen a las autoridades. Hemos hablado acerca de lo que es el respeto, la sujeción y la obediencia a las autoridades. Pero en esta oportunidad queremos enseñar acerca de cómo ejercer autoridad. Una vez que a alguien se le delega una autoridad, en muchas ocasiones, aunque tiene autoridad, no se sabe o no sabe la persona cómo manejar esa autoridad. Y en esto tenemos que ser muy claro, y tenemos que tener un entendimiento de que si estamos en una posición de autoridad, la autoridad está allí puesta por Dios para servicio de los demás y para el bien de los demás. ¿Me está siguiendo? Así que cuando hablamos de autoridad,
que es delegada a una persona, esa autoridad que nos es delegada, es primeramente para servir. Diga, para servir. Esto nos indica que cuando Dios nos llama a trabajar en alguna área y nos pones a trabajar en alguna área del cuerpo de Cristo, bien sea afuera, el propósito es poder servir a los demás. Aunque tenemos autoridad delegada por Dios, y que dice Romanos capítulo 3 que no hay autoridades, no hay ninguna autoridad que no haya sido delegada por el Dios del cielo, porque todas las autoridades se desprenden del Creador, del Eterno, del Dios omnipotente y todopoderoso. Así que debemos saber cómo manejar nuestra autoridad o la autoridad que nos delegaron, porque la autoridad que nos es delegada podría ser utilizada para el bien de la persona como también para dañar y destruir. ¿Me está siguiendo? Ejemplo, para ir desarrollando ciertas cosas, papá y mamá pueden tener autoridad, pero si no saben cómo manejar esa autoridad que les fue delegada, podrían, en vez de convertirse en una bendición para los hijos, en una maldición. Y en esto tenemos que saber manejar las cosas. El esposo tiene autoridad sobre la esposa, pero en muchas ocasiones podría convertirse esa autoridad, en vez de bendición, en una maldición para la esposa. Hay personas en la nación que pueden tener un cargo de autoridad, pero en vez de ser de servicio para los demás, en vez de convertirse en una bendición para el pueblo, podría convertirse en una maldición. Así que tenemos que aprender a cómo manejar esa autoridad que nos fue delegada. Porque aún una palabra mal expresada puede matar a una persona. ¿Cuántos saben que las palabras en muchas ocasiones golpean más fuerte que un golpe? Entonces necesitamos saber cómo ejercer nuestra autoridad, porque cuando estudiamos todo el panorama, en diferentes áreas o en diferentes aspectos nos vamos a encontrar con autoridades. Si es una mujer casada, se va a conseguir con una autoridad que es un esposo. Si es hijo, usted se va a encontrar con autoridades que son sus padres. Si está trabajando en un lugar, usted se va a encontrar con autoridades. Y así sucesivamente, en diferentes aspectos nos vamos a encontrar con autoridades. Pero ¿qué hacer cuando nosotros somos la autoridad? ¿Qué hacer y cómo ejercerla cuando nosotros somos los que portamos la autoridad? Primer principio: para poder ejercer autoridad se necesita la sabiduría del Eterno. La sabiduría. En primer lugar, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, cuando el temor de Dios está dentro de ti, lo que tú vayas a hacer, siempre lo vas a basar a ese temor de Dios. Y el temor de Dios es aquello que aborrece todo lo malo. Eso indica que vas a aborrecer todo aquello que puede afectar a alguien más. Y en ello te va a llevar a pensar en que debes buscar la sabiduría de Dios para poder resolver, para poder ejercer autoridad en el caso que te toque ejercerla. Lo vas a hacer dentro de esa sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría? Es poder también aplicar correctamente el conocimiento que hemos adquirido en cada área. En cada área. No es lo mismo ejercer autoridad cuando estás con tus empleados, que ejercer autoridad cuando estás con tu esposa, o ejercer autoridad cuando estás con tus hijos, o ejercer autoridad cuando estás en la iglesia. Son diferentes ambientes y no puede ser la misma forma ni el mismo trato. Pero cuando tratamos con la iglesia, el trato no es igual.
Porque tendría que la persona tener muy revelado la paternidad para entender y saber que pase lo que pase, siempre voy a hacer algo que va a buscar el beneficio de esa persona, y en ello tengo que buscar la sabiduría. Entonces cada pastor, cada pastora, cada anciano, cada diácono, ujiere y líder de célula familiar en los diferentes áreas donde usted puede estar trabajando, que ejerce autoridad, usted tiene que buscar en primer lugar la sabiduría para poder corregir cualquier situación dentro de ellos. Y que lo que usted esté corrigiendo no sea peor que lo que estaba ocurriendo. Lo primero que podemos ver en este verso es que nos habla de que somos servidores de Dios para el bien del pueblo, para el bien de los demás. Por eso la Biblia habla como segundo mandamiento: amarás a tu prójimo. ¿Cómo debes amarlo? Como a ti mismo. Eso indica que debemos tratarlo como nosotros queremos que a nosotros nos traten. ¿Me está siguiendo? Así que debemos desarrollar con mucha sabiduría el poder ejercer correctamente la autoridad que nos fue delegada, y que esa autoridad que nos fue delegada se convierta para la gente una bendición. Y que cuando hablo de que se convierta una bendición, no estoy diciendo en ello que siempre las correcciones a la gente tiene que agradarle. No le van a agradar. El momento de la disciplina para nadie será agradable ni gustoso, pero a la final se darán cuenta que cuando hubo una correcta aplicación del conocimiento adquirido, una correcta aplicación de la sabiduría de Dios para resolver el problema, para poder traer una corrección y una disciplina, a la final te lo van a agradecer. Veamos algunos aspectos o ambientes en que la Escritura nos habla de lo que es el ejercer la autoridad y en ello usar la sabiduría. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del matrimonio, el apóstol Pedro nos habla acerca de vivir con nuestras esposas sabiamente. De hecho, a la mujer le dice: la mujer sabia edifica la casa. En ello está hablando de la sabiduría para la mujer y la sabiduría para el hombre. Pero en este caso, en el caso de que es el hombre quien lleva la tutela, quien es impartido con la autoridad, el que tiene la responsabilidad de buscar la dirección de Dios para cualquier adversidad que se pueda presentar dentro de lo que es el matrimonio, mayormente es requerido. Así que si estamos casados, necesitamos de la sabiduría. La esposa necesita la sabiduría para vivir con ese hombre, y el esposo necesita la sabiduría para vivir con esa mujer. ¿Está siguiendo? ¿Por qué habla de la sabiduría? Porque en ese aspecto los dos vienen de diferentes crianzas, diferentes gustos, diferentes formas de ser. Por ser una mujer tiene diferencias a las necesidades que ella posee, son diferentes a las necesidades del hombre, y así sucesivamente. Y en ello hay que practicar la sabiduría, los principios acerca del matrimonio para poder encajar. Y más a la hora de ejercer autoridad. Efesios capítulo 5 nos habla un poco acerca de esto. Desde el verso 21, veamos lo que nos dice Pablo por revelación a nosotros los hombres. En este aspecto, las cabezas de los hogares, los padres de familia, los esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí?
Aló. Algunos no quieren ni levantar la mano. ¿Qué pasó, pues? Vamos a comenzar con nosotros porque somos la cabeza. ¿A quién va a llamar Dios primero en el tribunal de Cristo? Al hombre. Ven acá, ¿qué hiciste con tu hogar? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? Al hombre primero. Así que vamos a comenzar primero con nosotros. Dice el verso 21 del capítulo 5 de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de una obediencia de unos a otros en el temor de Dios. Porque aunque nosotros somos la cabeza, eso no quiere decir que nosotros nos mandamos solos. Aló. Pastor, ¿qué está diciendo ahí? Que las mujeres nos mandan, sí, en algunos aspectos. Esto golpea el ego humano, el machismo lo golpea. Porque el día que usted se casó, se comprometió con esa mujer y usted no puede llegar a su casa a la hora que le da la gana. Algunas mujeres están diciendo amén, pero no lo gritaron más duro porque el tipo está ahí. ¿Es así o no es así? Usted tiene que reconocerlo, que cuando usted se casó, usted se debe un hogar y que no se manda solo. No se manda solo. Que usted es el que toma la última decisión en la casa. Sí, somos los que tomamos la última decisión y somos responsables delante de Dios y delante de esa esposa y de los hijos de las decisiones que tomemos. Pero no nos mandamos solos. ¿O es que usted no pide permiso cuando va a salir a trabajar? Nadie habla. Usted no le dice a la esposa que va a salir a trabajar, que para dónde va, qué va a hacer. Claro que le dice. Cuando hablamos de ser la autoridad en la casa, no indica que somos los mandamás y tenemos ahí una dictadura en la casa. Eso no es así. La autoridad debe ejercerse en el temor de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Aborreciendo todo lo malo. Y aborrecer lo malo es aborrecer lo que Dios aborrece, que representa el pecado y lo que puede dañar la unión familiar. Entonces, cuando el hombre no sabe cómo manejar las cosas en la casa y quiere manejarlas como papá la manejaba, como mi abuelo la manejaba, y así sucesivamente, entonces va a causar problemas. Es que así me enseñó papá. No es como te haya enseñado papá, no es como te haya enseñado mamá, es como la palabra de Dios establece dentro del temor de Dios. Y aquí voy con un bombazo fuerte. La mujer le debe obediencia al hombre solamente en lo que la palabra de Dios respalda. Si no hay respaldo bíblico para lo que yo como esposo estoy exigiendo, eso indica que ella no me debe obediencia en esa área. Debe respeto, mi amor, te respeto, pero en esto no te puedo obedecer. Porque sobre el alto vigila uno más alto, y ese más alto es el Creador. Es la autoridad suprema sobre la tierra. Y créame, no estamos llamando a rebelión en los matrimonios. Estamos ubicando cada cosa en su lugar.
Así que cuando yo voy a ejercer autoridad, tengo que estar seguro que lo que estoy ejerciendo y lo que estoy dictaminando, lo que estoy determinando que se realice, esté respaldado por la autoridad que me fue delegada, esté respaldado por Dios. Porque cuando está respaldado por Dios, entonces esa autoridad está siendo ejercida legítimamente y legalmente. Por eso hablé del temor de Dios y la sabiduría. Porque si somos cabeza, tenemos que saber cómo vamos a ejercer esa autoridad como cabeza, y tenemos que conocer los principios que nos avalan cada decisión que vamos a tomar. ¿Me está siguiendo aquí? Sigamos leyendo. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está llamando a la mujer a que la obediencia a la autoridad, que es la cabeza. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los deben estar a su marido en todo. Ese todo habla y encierra lo que Dios respalda. Verso 25, marido. ¿Cuántos maridos habemos aquí? Yo soy el primero. Dice, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debemos amarla? Así como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice, y se entregó a sí mismo por ella. Jesús está poniendo, Pablo está poniendo un ejemplo entre la relación que hay entre Jesús y la iglesia y el esposo y la esposa. Expresa la forma en que el hombre debe amar a su esposa, y al nivel en que demuestra ese amor hacia la esposa será el nivel de autoridad que va a ejercer. Se lo voy a volver a repetir. La mujer le deberá obediencia al hombre y le deberá una sujeción al hombre de acuerdo al amor que el hombre le manifieste. Por eso habla de que el hombre debe amar a su mujer, pero la mujer debe estar sujeta. Ahora, ¿cuándo es que estas dos cosas se mezclan? Cuando el amor se manifiesta, la mujer se sujeta. Pero imagínense cuando tratamos a las mujeres ásperamente. ¿Aló? Y sigue diciendo, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin o con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28 vuelve a repetir, así también los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y la misma viendo Pablo en todo esto, que la misma analogía que está presentando y la misma forma en que el esposo debe amar a la esposa es la misma manifestación del amor de Cristo por la humanidad. Me perdona por lo que voy a decir ahora, pero los que más tenemos que estar crucificados somos nosotros los hombres. Nadie habla. Por eso somos la cabeza. Somos los que vamos a dar cuenta. Somos los que tenemos que estar vigilando de todo. Y si en algunas ocasiones tenemos que bajar la guardia, somos nosotros. Nadie dice nada. Alaba y disimula, como dice el profeta.
somos los que tenemos que velar continuamente por la familia. Y saber ejercer la autoridad es una esencia para poder mantener el orden en el hogar. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que las damas, con todo el respeto, se vayan a aprovechar del hombre. No, yo no estoy diciendo eso. Segundo principio, el hogar y como padres. Ya aquí relacionamos lo que es la mujer y el hombre, los padres. Mire cómo enseña la Escritura a poder ejercer autoridad sobre los hijos. ¿Cuántos son padres aquí? Papá y mamá. Ok. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, verso 20. Estamos hablando de cómo ejercer autoridad. Pablo aquí nos vuelve a hablar acerca del orden de autoridad. En el verso 17 del capítulo 3 de Colosenses dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Esa palabra nombre, recuerde que la palabra nombre indica autoridad. Autoridad. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, háganlo bajo la autoridad del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y por qué habla de la autoridad? Aquí vuelve a tocar el tema de las mujeres. Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Luego le habla al marido: marido, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Esa palabra áspero ahí indica amargos. Aló. El verso 20 le está hablando a la mujer, le habla al marido, pero ahora dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor o al Señor. Ahora le habla a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Miren lo que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué está diciendo Colosenses aquí? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando a todas las autoridades cómo deben ejercerla. Ahora, cuando estudiamos la palabra exasperar, aquí indica estimular a los hijos especialmente para la ira, especialmente para la ira. ¿Qué está diciendo? Que hay correcciones que como padres podemos ejercer sobre los hijos, que en vez de producir en ellos una obediencia, está produciendo una estimulación para que ellos se airen. Y es por la mala práctica de nuestro ejercicio en autoridad. Y no siempre el trato con los hijos será el mismo. Hay momentos donde vas a tener que tomar la correa y echarle una pela. Pero hay momentos que vas a tener que tomar decisiones y meter una disciplina. Quitarle las cosas que le gusta, que le agrada. Con los gritos no vas a resolver nada. Eso es exasperar a los hijos. Con el maltrato verbal. Y aún el maltrato físico, porque en muchas ocasiones, en vez de agarrar la correa, que es lo que enseña la palabra de Dios, que la vara sacará la necedad del corazón del muchacho. Pero hay padres y hay madres que se van a los golpes con los hijos. Se lo voy a decir más claro: se van a los puños con los hijos. Y el hacer eso está generando en ellos una rebeldía. No hay corrección allí. Hay un mal manejo de tu autoridad. Y es verdad que eres el papá, es verdad que eres la mamá, es verdad que eres la autoridad y que estás por encima de ellos. Pero el que tengas esa autoridad indica que tienes también una responsabilidad de cómo manejarla.
¿Qué tal si empezáramos a entrevistar a algunos de los hijos en esta casa y a preguntarle cómo mamá los trata y cómo papá los trata? Aló. Es mejor tomar las medidas bíblicas para ejercer la autoridad. Las conversaciones, la vara, la disciplina. Porque hay muchachos que ya están en un nivel que le pegas y no le hace ni cosquilla. Pero le quitas el internet. ¡Qué dolor! Mejor me hubieran echado la pela, mejor me hubieran dado unos palos, mejor que me hubiera agarrado por los pelos y no estoy mandando a nadie a agarrar por los pelos, que me quitaran el internet. Las generaciones han ido cambiando, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y habla que la vara saca la necedad del muchacho y la disciplina trae corrección. ¿Cómo usted lo va a disciplinar con las cosas de la iglesia? ¿Cómo lo va a disciplinar quitándole lo que puede ayudar a mejorar su actitud, a corregir lo que es la palabra de Dios? Porque lo que hacemos en la casa, cada viernes, cada domingo por la mañana, cada domingo por la tarde, es hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae corrección, la palabra de Dios trae sabiduría, la palabra de Dios alinea el corazón del muchacho, la palabra de Dios hace que el que va en el mal camino se devuelva. Y le vamos a meter disciplina quitándole el venir al servicio. Peor. No le quite nada que tenga que ver con lo relacionado a Dios. Quítele lo demás que usted sabe que no es de Dios. Pero lo que le permite tener acceso a las cosas de Dios, pastor, gracias a Dios que está diciendo entonces que no me quiten el celular. Te lo van a quitar si no te portas bien. Pero no podemos disciplinarlo quitándole ir al servicio. Ahora, si usted sabe que el problema se está generando ahí, bueno, vamos a buscar los líderes y vamos a conversar con los líderes. Aló. ¿Sabía usted que nosotros vamos a rendir cuenta por la forma en que ejercemos autoridad sobre la gente? Y que como padres, delante del tribunal de Cristo, primero Dios llamará al hombre, después que arregle cuentas con el hombre, entonces llamará a la mujer. Y después que arregle cuenta con la mujer, va a llamar a los hijos. Y así va a ir todo progresivamente en el tribunal de Cristo. Cada uno vamos a entregar cuentas. Y la forma en que ejercimos autoridad, porque los hijos, oiga bien esto, los hijos son herencia de Dios en la tierra. Es lo que nosotros le vamos a dejar al Señor en la tierra en el momento que nos toque irnos de esta tierra. Es lo que les vamos a dejar a Dios. Y la forma en que lo educamos, la forma en que ejercemos autoridad y los corregimos, es la forma en que darán la productividad, bien sea para Dios o bien sea para el diablo. Y de ello vamos a dar cuenta. Ahora óiganme los hijos en esto, porque hay que poner el balance por todos lados. No esté pensando que como
El pastor está hablando todas estas cosas, mami tiene que obedecer, papá tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces hagamos fiesta. No se meta por ahí. Así que como padres tenemos que utilizar la sabiduría para ejercer autoridad sobre los hijos, y que el ejercicio de esa autoridad no produzca en ellos el ser exasperados, el ser estimulados especialmente para la ira, sino más bien que la corrección que hagamos los lleve a lo que es el cambiar la actitud. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Cuando usted agarra y humanamente trata las cosas sin la sabiduría de Dios y busca agarrar al niño o la niña a golpes o a puños, usted está generando el día de mañana una pelea entre ese hijo y esa hija. Cuando el hijo levante la mano, no se queje ante Dios, porque usted es lo que sembró. Es de igual forma cuando el hombre trata de ejercer autoridad con los puños. La mujer va a buscar un palo, va a buscar lo que sea. Son las maneras incorrectas de ejercer autoridad. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? Veamos otras formas como las escrituras nos enseñan de aplicar correcciones cuando tenemos autoridad. Mateo capítulo 18. Vamos a otro ámbito. Verso 11 en adelante. Quiero leer varios versos allí para que usted entienda lo que se viene enseñando y se viene hablando, y que no aislemos el verso que vamos a leer y donde vamos a entrar, sino que tengamos un panorama de lo que se viene enseñando. Mire, aquí está hablando de la corrección en lo que es basada a la iglesia. Ya abarcamos lo que es matrimonial, abarcamos lo que es familiar en cuanto a los padres hacia los hijos. Ahora veamos en el área de la iglesia. Dice el verso 11 del capítulo 18: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Oiga bien, está diciendo que el Señor, su propósito, su venida, su diseño, su plan fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigamos leyendo. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahora nos está hablando de la oveja perdida, la oveja que se descarrió. Está hablando de que el Señor, en este aspecto, el maestro o el pastor debe buscarla. Sigue diciendo: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Verso 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mire todo lo que está hablando aquí. Está hablando del propósito del Mesías, buscar y salvar lo que se había perdido. Luego nos habla de las ovejas. Si una oveja se sale del redil, el propósito del Señor es que esa oveja no se pierda, sino que también venga al redil de nuevo. Ahora entra en lo que es el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo le vas a reprender? Teniendo en cuenta que el que vino, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Teniendo en cuenta que esa reprensión debe llevar al creyente que pecó contra ti de vuelta a Dios, y no que se vaya para el mundo.
¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Es decir, que cuando yo voy a ejercer autoridad y voy a reprender a alguien que ha pecado contra mí, dice: ve y repréndele estando tú y él solo, pero teniendo en cuenta que es una oveja que puede estar perdida, teniendo en cuenta que el propósito de Dios es que nadie se pierda, teniendo en cuenta que la perfecta voluntad de Dios es que las cosas se arreglen. Y ahí es donde entran los detalles y enseñanzas que podríamos recordar que hemos escuchado cuando han venido los hermanos Llaneros, los hermanos Bolívar. En una ocasión él puso un ejemplo que en algunas ocasiones vas a tener que bajar el cuello para que los demás pasen. Esto nos revela la importancia de un alma para Dios. Y que una palabra mía, una palabra suya puede hacer que esa persona, al tú corregirla, en vez de producir el regreso hacia Dios, se rebeldice más. Por eso dice: ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo trato, verso 17: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o por publicano. Este trato es eclesiástico. Eclesiástico. Pablo está diciendo: si este hermano peca contra ti, lo vas a reprender. Posiblemente la escritura está diciendo: lo vas a reprender pensando en que es una oveja, que el propósito es que se regrese del mal camino, el propósito es que se alinee con el cielo. Lo vas a llamar a sola, pero si no te hace caso, entonces toma 2 o 3 para que estén contigo. Si no le hace caso a ellos, entonces dilo a la iglesia, el tercer paso. Y el último paso: si no, dice, tenlo por gentil, pero primero aplicaste la misericordia. Mi cuñado es enfermero y trabaja en el área de traumatología. Y una de las cosas que nos ha hablado es que cuando la herida está fuerte, la limpieza tiene que ser fuerte. De acuerdo al nivel de la herida tiene que ser la limpieza. ¿Y sabe cuándo es que ellos ven que la persona, la herida está sanando? Cuando comienza a botar sangre. Entonces, de acuerdo al trato, la situación, de acuerdo a la situación debe ser el trato. Ahora, todo esto se lleva a cabo en base al acto de misericordia y salvación del alma. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos vamos a encontrar que Pablo dice, hablando de un hombre que se estaba acostando con la mujer del padre, imagínense. Se estaba acostando con la mujer del padre y se congregaban en una congregación. Se llamaban los Corintios. Eso está en la carta de Pablo a los Corintios. Se congregaba ahí, la mujer también se congregaba ahí. Y Pablo dice a tal hombre: sáquenlo de ahí. ¿Cuál era el propósito? Pablo lo desglosa ahí. Para la pérdida de su cuerpo, pero para la salvación de su alma. Es decir, que Pablo estaba pensando en la salvación del alma. Tuvo que llegar al nivel de aplicar esa disciplina, porque era lo único que podía hacer que se regresara del mal camino. Aquí habla de varias formas de aplicación de la autoridad. En la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos a capítulo: venga acá, hijo, esto está incorrecto, esto está mal, esto no va bien, esto va incorrecto.
No quiere hacer caso, lo llamamos con los ancianos, la segunda llamada. No, a mí me parece que yo estoy bien. Ah, bueno, sigue así. La tercera, dilo a la iglesia. Y a mí me ha tocado sacar gente de la congregación. Y más cuando son casos inmorales. En una ocasión estaba una hermana congregándose aquí y andaba con el marido de otra hermana que se congregaba aquí. ¿Y cómo es esto? Llamo a capítulo, venga acá, hija. Ella es la esposa, usted no es la esposa. No me hizo caso. A la segunda le dije, hermana, busque dónde congregarse y dónde le acepten eso. Pero yo aquí no lo voy a aceptar. Eso es lo bíblico. Estoy investigando una que me dijo, pastor, fulana de tal, no me dijo el nombre, me quitó el marido y se congrega ahí. Le voy a preguntar personalmente cuál es la mujer. Porque si no es su marido, tiene que soltarlo. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, 5 has tenido, no es el tuyo, el que tienes ahora. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que te corrija, porque si suena la trompeta y estás en esa condición con el marido que no es tuyo, entonces te vas a meter en problemas con Dios, te vas a quedar. Y lo que Dios quiere es que todos se salven, aleluya, que todo hijo de Dios vive en santidad y cuando suene la trompeta se vaya para el cielo. Entonces, cosas incorrectas no podemos aceptar. Aquí nos habla de ciertos parámetros para hacer una corrección dentro de la iglesia. Si tu hermano pecare contra ti y está pecando en las cosas del Señor dentro de la iglesia, entonces hay que llamarlo. Pero todo está dentro de los principios de Dios. Pablo, después que dio orden de que sacaran a aquel hombre, después volvió a escribir su segunda carta y le dijo al hombre, recíbanlo de nuevo en la iglesia. ¿Por qué? Porque se había arrepentido, había dejado de andar con la mujer de su padre, se había alineado con el cielo. Entonces hay varios principios y varias formas de aplicar autoridad dentro de la iglesia sin caer en el abuso de la autoridad. ¿Me está siguiendo? Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6. Aquí vamos a ver lo que es la actitud que debemos tener a la hora de ejercer autoridad. Mire lo que dice en el verso 1 en adelante. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, oiga bien, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Si ustedes, alguien sorprenden a alguien en una falta, entonces como ustedes son espirituales, restáurenle. ¿Cuál es el propósito de Dios? Corregir, que esa persona pueda restaurarse. Y cuando la palabra de Dios dice ahí, vosotros que sois espirituales, está diciendo ustedes que no son carnales, porque hay gente que puede aplicar herramientas carnales y en vez de restaurar, lo que hacen es dañar. En donde vemos
El resultado y la restauración cuando aplicamos las herramientas necesarias y espirituales para hacer la corrección. Ahí es donde vemos los buenos resultados. ¿Sabe qué me molesta a mí cuando oigo que alguien maltrata a otro? En la iglesia, algún miembro de la congregación. Porque tanto que brega uno para ganar un alma, para que Cristo se pueda entrenar en el corazón, entronar en ese corazón, para que venga otro o otra persona, mujer o hombre, a dañar el trabajo que se viene haciendo. Por eso Pablo dice: hey, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos son espirituales? Algunos, porque no todos dijeron amén. ¿Cuántos son espirituales? Dice: restaurarle. Yo en una ocasión no estaba pastoreando, era líder en una congregación, y de repente veo un hermanito líder de la congregación que se metió en un burdel y lo vi de rafilón. Créame que lo hice. Me estacioné en el carro en todo el frente y lo esperé que saliera. Lo esperé que saliera. A lo que salió, le pregunto: ¿qué hacías aquí? Me dice: Ramiro, vos sabías qué estaba haciendo yo aquí. Lo monto en el carro y le digo: bueno, tenés que saber que nos vamos a sentar a hablar con el pastor y que estas cosas las tiene que saber el pastor. Y tenés que tener la madurez porque te van a poner en disciplina. El hermano me dijo: Ramiro, yo sé que es así. Cuando llegó el domingo, lo jalé con los líderes, le hablé al pastor, se le hizo la corrección, se hizo la suspensión. Y óigame, el hermano nunca se puso bravo conmigo. Al tiempo se restauró y Dios lo volvió a poner en su posición. Pero yo hice mi trabajo como líder. Ahora, si yo agarro, o lo que soy un hijo del diablo, chico, te metiste en este volver, hermano, eso no regresa más nunca a la iglesia. Ahora mire lo que dice aquí Pablo: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que cuando vayas a ejercer autoridad, considérate a ti mismo lo que vayas a hacer con el hermano, la corrección que vas a hacer, la corrección y el ejercer la autoridad que vayas a hacer, hazlo considerando y pensando en ti mismo también. No vaya a ser que el día de mañana caigas ahí. Que Dios nos guarde a todos. ¿Se da cuenta de la actitud espiritual para hacer una corrección? Que siempre tiene que ver con la restauración, siempre tiene que ver con el levantar, siempre tiene que ver con el ayudar a ese hermano a que siga hacia adelante. En estos días le voy a enseñar algo, y es que la profecía siempre lleva tres cosas. La palabra y la enseñanza tiene que ver con tres cosas. La palabra exhorta, la palabra corrige, pero también la palabra de Dios te anima a seguir hacia adelante. Ese es el centro de todo mensaje. No hay nada que me moleste a mí ver en las redes la gente diciendo: ese hijo del diablo fulano, sultano. Y los que se han encargado de atacar a la gente que ha fallado son los que han caído en la misma condición. Revise las redes para que vea que los que se mantienen atacando otros ministerios son los que caen en lazo del enemigo.
Dice la Biblia que con quien Dios esté airado, lo dejará caer en las manos de la ramera. Es decir, lo dejará caer en un pecado de inmoralidad que lo va a llevar a tener una mancha. Tóquele el hombro al que está a su lado y dile: ¿cómo estás haciendo con tus hermanos? ¿Sabe qué es peligroso? Que usted se alegre de un daño que le suceda a otro hermano. Es más, ¿sabe qué es peligroso? Que usted se alegre cuando algo malo le pasa a su enemigo, peor todavía. Porque dice que Dios puede voltear la cara que tenía en contra de aquella persona que es su enemigo y voltearla para donde usted está. Porque el propósito de Dios nunca es dañar. El propósito de Dios siempre es corregir. ¿Aló está aquí todavía? Así que debemos hacer correcciones. En primer lugar, como personas espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Está diciendo que cuando tú te encuentras con alguien en una falla, tienes que ser espiritual, actuar con espiritualidad. No estamos hablando del súper espiritual que dice: yo sí soy espiritual, yo no me contamino con eso, y comienzan a recriminarle a la gente. No, el propósito es hacerle ver el pecado, pero también llevarlo a la cruz de Cristo, al Calvario, a lo que pasó en aquel momento. Aleluya, ese es el propósito. Así que cuando actuamos espiritualmente vamos a restaurar. ¿Cómo vamos a restaurar? Con un espíritu de mansedumbre. La palabra mansedumbre indica con gentileza, con humildad. Restaurarlo con gentileza y con humildad. ¿Por qué? Porque te estás considerando a ti mismo. Que si llegaras a fallar, y que Dios nos guarde a todos, ¿cómo quisieras que la gente te tratara? Te pusieran una cruz, te dijeran que eres un hijo del diablo, o que te dijeran que aunque hayas fallado y hayas pecado, sigues siendo una hija de Dios y un hijo de Dios. Y la sangre de Jesús está ahí para limpiarte, para lavarte, para purificarte de nuevo, aleluya, para restaurarte. ¿Sabe dónde se ve el espiritual que dice: fallaste, pero aquí está mi hombro, aquí está mi brazo, vamos a continuar hacia adelante, aleluya, porque pertenecemos al mismo ejército, pertenecemos al mismo equipo, pertenecemos al mismo reino, pertenecemos al mismo Dios? Por eso habla que la corrección y el ejercer la autoridad ahí debe ser considerándote a ti mismo, pensando de cómo quisieras que te trataran a ti. ¿Cómo quisieras que te trataran a ti? Con espíritu de mansedumbre, con humildad. No decir: yo sí soy espiritual, yo no hago eso que hizo el hermano y la hermana. Y Jehová oyendo: ve que te estoy oyendo aquí. No me hagáis poner bravo. ¿Quiénes fueron los que vendieron a José? ¿Quiénes fueron los que sacaron a Jefté? Sus hermanos. Ese es el problema. Hace unos años atrás enseñé acerca del espíritu de Caín. Caín vive ensañado contra su hermano porque se levantó y lo mató.
Hermanitos, el único ejército que vive cayéndole a plomo a sus propios hermanos es la iglesia. Aló. Cayó, vamos a buscarlo por el pelo aunque sea y nos los traemos. Y vamos a restaurarle. Ese es el propósito y ese es el espíritu de Cristo. Restaurar, levantar, animar. Mire lo que dice el verso 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo es que cumplimos la ley de Cristo? Llevando la carga de los unos por los otros. En este caso está hablando de que si alguien cayera y fuera sorprendido en una falta, como espirituales debemos restaurarlo, tomarlo para nosotros como una carga que debe ser llevada y una actitud de restauración para ese hermano, esa hermana. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que no va a pasar la disciplina. Tiene que ser disciplinado. Si está en alguna área y fue sorprendido en un pecado grave, entonces debe ser sentado. Si es una falta leve, debe ser corregido. Todo depende de acuerdo al nivel de la falta. Pero en ello debe estar la manifestación del hermano y de la hermana con una actitud de mansedumbre. ¿Me está siguiendo? Vaya conmigo a esta última cita, primera de Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 2, el verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: no reprendas al anciano, sino, este sí no está indicando la forma en que debe hacerse, exhórtale como a padre. Es decir, tienes autoridad sobre una persona de edad y le vas a hacer una corrección. ¿Cómo debes hacerlo? Como si fuera tu padre. Así es que debes tratarlo, como si fuera tu padre. ¿Por qué? Está hablando de considerar que es una persona de edad y que debe respeto también. Ahora imagínense un líder dentro de una congregación joven y de repente ve a un anciano que está cometiendo algún error y este anciano viene este joven viene a hablarle al anciano como si fuera su hijo o un muchacho. Es una falta de respeto. Por eso Pablo dice: cuando lo vayas a reprender, hazlo de manera como una exhortación, como si fuera a un padre, como si fuera tu padre. Aló, ¿estás aquí? Y sigue diciendo: a los más jóvenes, ¿cómo debes exhortarle? Como si fueran tus hermanos. ¿Por qué? Porque es contemporáneo contigo, los más jóvenes, va en la línea contigo, ok, debes exhortarle como si fueran tus hermanos y que son tus hermanos en Cristo Jesús. Sigue diciendo la Escritura: a las ancianas, ¿cómo debes corregirles? Como si fuera tu madre. Ahora uno no le va a decir al padre: mira, sinvergüenza, porque a lo que medio se descuide tiene un palo en la costilla. Sí. A las ancianas como las madres,
Cuando vamos a exhortar a las jovencitas, debemos hacerlos como hermanas con toda pureza. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está ubicando la actitud correcta para poder hacer una corrección. Y cómo debe ser tratada la persona de acuerdo a su edad. Por eso habla de que las jovencitas deben ser tratadas como hermanas, deben ser exhortadas como hermanas y tratadas con toda pureza, con respeto. De manera que Pablo en todo esto nos da un panorama de lo que podríamos decir en el aspecto de ejercer autoridad sobre los diferentes tipos de edades de personas dentro de la iglesia y la forma en que deben ser tratadas y tratados. Ahora, una mala praxis aquí puede destruir tanto como al anciano, la anciana, el joven o la joven. Claro. En algunas ocasiones he escuchado, hermanos, es que los jóvenes son tremendos y tú no fuiste tremendo. Todos pasamos por ahí. ¿Cuántos se saltaron la cerca? ¿Cuántos se volaron la cerca del colegio? ¿Cuántos se escaparon del colegio? Y no me diga que siga hablando aquí. Ahora no estamos diciendo que le vamos a dar vía libre, que ellos lo hagan, pero tenemos que tener paciencia con ellos. Sí. A veces uno trata con una persona de cierta edad y con respeto trata el caso, y a veces el joven obedece más que el que tiene cierta edad. De manera que en todo esto pudimos aprender hoy que tenemos que saber cómo ejercer autoridad en todos los aspectos, y siempre pensando en esto, con sabiduría, como personas espirituales y considerándonos a nosotros mismos. Ese punto te va a llevar a que cuando vayas a hacer una corrección, busques la sabiduría para hacerlo. Amén. ¿Entendió el mensaje? Entonces, ¿para qué vamos a seguir predicando? Ya lo captó, ya lo entendió, ya lo asimiló. Aleluya. Cierre sus ojos ahí donde está y medite en la palabra del Señor. Hable con Dios ahí donde está. Y ore a Dios que le dé la sabiduría. Si de repente usted tiene un mal carácter o un carácter débil, dile: Señor, dame la sabiduría para poder tratar con la gente cuando vaya a ejercer autoridad. Si eres padre y no has sabido cómo manejar las correcciones en muchas ocasiones, hoy pídele a Dios la sabiduría para tratar con tus hijos. Si eres esposo, pídele a Dios la sabiduría para ver cómo tratar con tu esposa. Si eres madre, pídele a Dios la sabiduría para poder corregir a tus hijos. Y si eres líder en la iglesia, en la congregación, dile a Dios: dame la sabiduría para poder tratar con todos los tipos de caracteres que puedan llegar a la iglesia. Danos esa sabiduría, Señor, para poder tratar con las personas.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Imparte de tu sabiduría a todos aquellos que estamos en autoridad y que ejercemos autoridad, para poder ejercerla de la manera correcta y que siempre produzca bendición hacia los demás. Que nosotros no seamos un canal de destrucción, sino que seamos un canal de bendición. Que nuestras vidas sean un canal de restauración. Que nuestras vidas sean un canal que tú utilices, Señor, para que otros puedan ser atraídos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, imparte de tu sabiduría sobre todo tu pueblo. No solamente a los que están aquí, sino a los que nos ven a través de las redes, nos escuchan en la radio, los que están en diferentes lugares de autoridades, Señor. Dales esa sabiduría, porque el ejercicio correcto de la autoridad siempre va a producir bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Como pastores, oh Dios, danos la sabiduría para tratar con la gente, para tratar con las personas. Danos esa sabiduría, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, oh Dios. Tu palabra dice que pides sabiduría, que la pidamos y tú nos las darás, Señor. Hoy, a través de tu palabra, Dios mío, podemos tener esa sabiduría. Y a través de tu intervención sobre nuestras vidas también podemos tener esa sabiduría. Ayúdanos a ejercer la autoridad, Señor, sabiamente y para beneficio de los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papayito. Mientras la iglesia sigue orando a Dios ahí donde está, yo quiero llamar a los amigos que hoy han venido, que están aquí, que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Quiero pedirte que hoy puedas salir de tu asiento y venir a Cristo y permítele al Señor entrar en tu vida y en tu corazón. ¿Habrá alguien en este lugar que quiere entregarle su vida hoy a Cristo? ¿Habrá alguien en este lugar que quiere entregarle su corazón al Señor hoy? Ven a Jesús, Él te ama. Él te ama y quiere cambiar tu vida. Pasa adelante acá, joven. Ven a Jesús. Gloria a Dios por estas personas que hoy pasan. Por este caballero también que hoy, bienvenido. Bendiciones. La razón de que estemos aquí es Dios primeramente y cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Para Dios un alma es lo más importante. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Gloria a Dios por esta pareja que hoy viene. Bienvenidos. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Aquí vienen otras personas, otra pareja, un niño. Gloria a Dios. Oren por ellos. Alguien más. Oh, gloria a Dios. Aquí viene una joven, otra joven allí. Denle un abrazo a esas jóvenes. Necesita de un abrazo. Alguien más. Allá viene una dama también. Gloria a Dios. Alguien más que quiera recibir a Jesús. Cúmer allí, ese joven. Aquí viene otra jovencita, ¿ves? Gloria a Dios por eso. Bienvenida, hija. Alguien más quiere recibir a Jesús. Alguien más quiere entregarle su vida a Cristo. Solo salga de su asiento y venga a Él. Él le ama y quiere cambiar y transformar su vida. Aquí creo que viene un joven, sí. Gloria a Dios por eso. Bienvenido, hijo. Allí.
Oren por él. Por este lado viene otro joven. Allá viene otra jovencita. Otro joven también. Gloria a Dios por eso. Allá vienen otros jóvenes más. Vamos, oren por ellos. Denle un abrazo a esos muchachos. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Habrá alguien más que hoy quiera entregarle su corazón a Cristo? Venga a Jesús, Él le ama y quiere cambiarle. Permítale y dele la oportunidad al Señor entrar en su vida, cambiar su corazón, cambiar el rumbo de su vida y le dé una dirección correcta. ¿Habrá alguien más en este momento que quiera entregarle su vida al Señor? Los que nos están viendo a través de las redes y nos están escuchando en las casas a través de la radio, allí donde estás, necesitas al Señor. Y si todavía no has tenido un encuentro personal con Él, hoy es la oportunidad de tenerla. Así que ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Di: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido que me perdones y que por favor me limpies con tu sangre preciosa. Límpiame de todos mis pecados. En el nombre de Jesús, te pido que entres en mi corazón y me aceptes como uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así bendecimos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Y bendecimos a todos los que están a través de la radio